En la primera lectura hemos escuchado una reflexión sobre ¿alguien se acuerda de qué trataba? La sabiduría. Sobre la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Primero, es un don de Dios. Hablando, ¿y qué es lo contrario al sabio? ¿Qué es lo contrario al sabio? El ignorante, ¿no? Lo contrario al sabio es el ignorante. La ignorancia, el bruto también es, ¿no? El sabio y el bruto. Dice que había un tipo tan bruto, que no podía salir del país porque era considerado Producto Bruto Interno. ¿Ustedes saben cuál es el día más preferido de los brutos? El día menos pensado. El día menos pensado, no pueden pensar, ¿no? No pueden pensar. Bueno, entonces, la sabiduría, muchas veces piensa que sabio es el erudito, el que tiene un montón de títulos. Y no, pueden haber gente muy erudita que tiene muchos títulos, pero pueden ser tan necios, ¿no? Una amiga me contaba que había un señor donde trabajaba que le gustaba que llamen doctor. Y ni siquiera doctor, pero quería que le llamen doctor y se molestaba cuando no le decían doctor. Hay gente que basa su valía personal en el título, ¿no? Y se siente importante porque tiene un título, y hay gente que no se siente importante porque no tiene un título. Es que no puede estudiar y por tanto él es el ingeniero, él es el abogado, él tiene un título. Y hay gente que a veces también se siente inferior frente a los profesionales, y hay profesionales que se sienten superiores frente a los que no tienen título. Y en realidad el título, pues los títulos académicos para el trabajo es importante, pero a la esencia de tu persona no le añade nada. No, a la esencia, lo que somos en realidad, no le añade nada. Entonces se piensa que la sabiduría viene de los libros. Y hay gente que son ratones de biblioteca que lee. Está bien, hay que leer, es bueno cultivar nuestra mente, pero la sabiduría verdadera no viene en los libros. La sabiduría verdadera viene de Dios. Eso es lo que dice en la primera lectura. Toda sabiduría viene. El autor del Eclesiástico dice: antes de dedicarme a viajar, busqué sobre todo la sabiduría en la oración. Antes de dedicarme a viajar, busqué la sabiduría en la oración. ¿Y quién busca la sabiduría en oración? ¿Ustedes le piden a Dios sabiduría? Todos los días debemos pedirle sabiduría. Todos los días debemos pedirle sabiduría. El mundo está lleno de necedad, de estupidez, ¿no? Porque no actuamos con sabiduría. Y por eso es importante que le pidamos al Señor que nos dé la sabiduría, y Él nos va a dar. La sabiduría nos ayuda a desenvolvernos en la vida. ¿Recuerdan el rey Salomón, que cuando era jovencito y tenía que gobernar, Dios se acercó y le preguntó, o le dijo: pídeme lo que quieras, una larga vida, la muerte de tus enemigos, riqueza? ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría. Salomón pidió sabiduría. Y la sabiduría, como le decía, hay que pedirla todos los días. Porque Salomón, a final de su vida, se volvió necio.
A Salomón siempre se le recuerda como el rey sabio, pero sin embargo, Salomón al final de su vida cayó en necedad, se volvió idólatra, tuvo como 500 concubinas de otras religiones y con ellas entró la idolatría en Israel. Y si ustedes analizan el libro de los Reyes, se van a dar cuenta que el reino de Israel se dividió por la necedad de Salomón. ¿Sí? El rey sabio era un necio al final de su vida, porque cuando el rey Salomón muere, el nuevo rey, el heredero de la corona, se reúne con la gente principal y la gente le pide, bájanos los impuestos, porque ya estamos hasta acá con los impuestos que nos impuso tu padre. Y entonces el rey dice, denme unos días. Y durante esos días hace una consulta a los ancianos y le dice, hazle caso al pueblo, ¿no? Bájale los impuestos. Y luego le pregunta a los consejeros jóvenes que eran sus amigos, que a veces más que amigos son como enemigos porque en vez de dar buenos consejos, ¿no? Para agradar, dice, no le bajes los impuestos. Más bien, diles que le vas a subir más que tu papá. Y eso hace, les dice, se reúnen y le dice, si mi papá les cobraba tanto, pues ahora le voy a cobrar más. ¿Y eso qué ocasionó? La ruptura entre el reino del norte y el reino del sur. A final de cuentas se quedó una sola tribu, ¿no? Con su capital Jerusalén, y las 11 tribus en la zona norte se quedaron, ¿no? Con su capital Samaria. O sea, todo por la necedad de ese rey. Salomón era sabio al inicio, cuando era joven, porque lo pidió, pero luego se olvidó de pedir sabiduría. Entonces la sabiduría tenemos que pedirla todos los días, porque todos los días lo necesitamos. Yo, la verdad, le pido al Señor todos los días. Yo sí puedo decir, una de las cosas que le pido a Dios todos los días es sabiduría. No. Y también les invito, porque todos necesitamos sabiduría, ustedes para criar a sus hijos, para educarlos, para darles un consejo. La sabiduría nos ayuda a conducirnos en nuestra vida. Y lo que hoy el mundo necesita precisamente es sabiduría. Como le decía, el mundo está lleno de necedad. Delincuencia por la necedad de nuestros políticos. Entonces, y de la misma gente también, de los delincuentes. Guerras por la necedad. Y pobreza por la necedad, ¿no? O sea, la pobreza, y alguna vez he explicado, un ingrediente es el factor económico, ¿no? Y el político. Entonces, que hay políticas que generan pobreza. Entonces, toda la maldad que hay en el mundo tiene que ver por la necedad del hombre. Muchas veces actuamos con necedad. Y por eso es importante que hayan hombres y mujeres sabios. Y la sabiduría se va a obtener, no de Dios, porque es la única fuente de sabiduría, como dice la lectura que estamos reflexionando. Toda sabiduría viene de Dios, y si viene de Dios hay que pedirla, porque es un don. Vamos a pedirle al Señor la gracia de la sabiduría. Se ponen de pie.